Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora hablaremos de un tema que ha dejado muchas aristas desde hace casi 15 años. Nos referimos a los estudios de precios de transferencia cuando se realizan operaciones entre empresas que forman parte de un grupo o, como bien lo conocemos, que son partes relacionadas. Es un tema que ya se aterriza un poco con el nivel internacional, con los BEPS. Ya ahora nuestra ley de impuestos sobre la renta ya lo regula acorde a estos. Y para esto pues invitamos a un experto, al maestro Jorge Caloca. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Jorge. Y bien, vamos a empezar a estructurar, porque esto es importante, porque no sabemos qué suerte depare a esta obligación. Primeramente, ¿por qué surge este concepto de esta obligación de generar estudios de precios de transferencia? Sí, los estudios de precios de transferencia surgen de la necesidad que tienen los países de asumir políticas que les permitan evitar que empresas multinacionales empiecen a evitar el pago de impuestos al desviar sus utilidades a los mal llamados paraísos fiscales, a estos países en donde al tener una baja imposición tributaria se convierten en atractivos lugares en donde las empresas envíen sus utilidades con la finalidad de pagar menos impuestos. Nacen de una presión internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico empieza a generar estas recomendaciones de algunos países, entre ellos México, los asumen, las adoptan y entonces crean esta obligación de las empresas. Vamos explicando cómo es que pasan las utilidades a esos países. Vamos a ejemplificarlo. Tenemos una empresa A que está aquí residente en el país, tiene una utilidad de 100 pesos, que aquí pagaría el 30%, pero ¿qué hace? Tiene una empresa en un país de baja imposición fiscal, le factura intangibles o algún concepto necesario a sobreprecio para que las utilidades de esos 100 pesos se bajen a 20 pesos y pues no se quedan 20 pesos de utilidades aquí y los otros 80 se fueron con esa operación a ese país de baja imposición. ¿Estamos en ese punto? Claro, es correcto. Esa es una forma a través de intangibles, pero también se puede dar a través de comercialización de productos. Vamos a imaginar, por ejemplo, una tienda de ropa que al momento en que importen esta ropa a México y que la comercialicen tuvieran una utilidad, digamos, de un 30%. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Que establecen una empresa que va a ser una intermediaria de la compraventa de la mercancía entre el país en donde se produce la ropa y en donde se vende, de tal suerte que se va a elevar el costo y cuando llegue a México ya va a llegar sobrevaluada y entonces en lugar de tener una utilidad en México al vender la ropa del 30% se obtiene únicamente del 5%. Diciendo que México en este ejemplo es el país de la fuente de riqueza, donde se concreta, donde se materializa la utilidad. Claro, por supuesto que sí, y también se da, por ejemplo, ahorita tocando el tema de fuentes de riqueza, que muchas veces las empresas de una forma artificial modifican la generación de fuentes de riquezas de tal forma en que pareciera que no se genera en ningún país y que por lo tanto no debieran de pagar impuesto en ningún lado. Y de hecho, aprovechándose los tratados para evitar la doble tributación, que el término correcto son convenios para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Realmente, en lugar de darse un no doble pago, lo que se está dando es una doble exención en donde no se paga ni en un país ni en otro. Ahora, maestro, con esta explicación que usted nos da, me gustaría fragmentar ya la orientación primaria del tema. ¿Qué son los estudios y a quiénes está obligado por parte de la ley a presentarlos? Porque no es para todos. Claro, por supuesto que no. Bueno, en primer término, un estudio de precios de transferencia no es otra cosa más que una evaluación de que ese producto o ese servicio que le estoy prestando a mi parte relacionada o que me están prestando
está en un valor de mercado, establecido con plena competencia, es decir, que el precio que yo estoy pactando contigo es el mismo que pactaría con cualquier otra persona que no es mi parte relacionada. Y esto está enfocado sobre todo a las grandes empresas, aquellas empresas que tengan operaciones con sus partes relacionadas en valores superiores a 13 millones de pesos. Ahora, en este punto, ya estás identificando a quiénes les aplica. Debo tener una parte relacionada ubicada en el extranjero y superar el importe que acaba de decir. Ahora, ¿cuál es esa metodología? Estamos hablando de encontrar un elemento de un valor, pero ¿cuál es el método? ¿Qué métodos existen? ¿O qué podemos hablar sobre ese tema? Y lo más importante, ¿qué pasa si no los hago? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque la ley del impuesto sobre la renta me enlista 6 métodos, que son 3 de comparables y 3 de márgenes de utilidad. Y adicionalmente me refiere a las directrices para la generación de estudios de precios de transferencia que publica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo hago? Porque la obligación de preparar el estudio es originalmente de la empresa. Bueno, pues aquella empresa que estando obligada no lo realice, va a venir las autoridades fiscales y ellos, con el personal que ellos tengan, lo van a elaborar, y si llegan a determinar que el estudio o que el precio que utilizaron en sus operaciones no estaba en valores de mercado, bueno, pues lo podrán modificar para reducir la deducción o en su caso aumentar el ingreso. Aquí existe algo, y lo platicamos antes de la entrevista, maestro. Hay una tesis aislada que no tengo la precisión, pero cuando la ley me alarmó hace 2 años precisamente en el tema de que estamos hablando de un aspecto formal, pero esa tesis dice que es parte de los requisitos. Si yo soy un contribuyente obligado a hacer mis estudios, pues es un requisito para que deduzca, y si no lo llevo a cabo puede ser rechazada. Es una tesis aislada del propio Tribunal Fiscal. Digo, nunca hago menos el tribunal, porque no hago menos que no es la conclusión, pero es alarmante que se llegue a pensar eso, porque si se le da la facultad a la autoridad del impuesto sobre la renta con su equipo, aplicando los mismos métodos que yo debía haber aplicado si soy el sujeto obligado, bueno, ¿por qué me vas a rechazar? La operación existió, el legislador nunca estableció el rechazo de la deducción, simplemente el ajuste, o más ingreso o menos deducción, y lo mencionó, las multas formales por no llevarlo a cabo. Claro, es correcto. De hecho, bueno, ese es el procedimiento que marca la ley. Como todo en términos legales, es sujeto a interpretación y es verdaderamente valiosa tener esa tesis aislada, y precisamente, bueno, de ahí nace la necesidad de que los contribuyentes que tengan la necesidad de preparar sus estudios de precios, pues que efectivamente lo preparen y lo tengan en el cajón para que en caso de una visita pues cuenten y cumplan con esta obligación formal que tienen. Y finalmente, una recomendación, y no quiero que se nos pase porque lo hablamos ya para cerrar en esta ocasión el programa, la integración del expediente con la reforma que tuvo el impuesto sobre la renta. Es correcto. De unos años para acá, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico inició un programa, BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que la idea es establecer nuevas políticas para evitar la evasión fiscal por parte de las grandes corporaciones. Entre una de estas acciones está el incluir nuevos requisitos para la documentación de los estudios de precios de transferencia, entre lo que incluye la creación de un Master File, que es el panorama completo de las operaciones que tiene un grupo, un Local File, que es la imagen de las operaciones que se tiene en un país, y el Country by Country Report, que lo que constituye es en proporcionarle a cada uno de los países una información completa por cada uno de los países en que tiene una operación este grupo. Y bueno, en la reforma fiscal para el 2016 ya se estableció la obligación de que si la autoridad te requiere que le exhibas el Country by Country Report, se va a tener que estar obligado a exhibirlo, y por lo tanto, bueno, pues hay que irlo preparando. Muy bien, maestro.
Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente en tu programa Consejero Empresarial. Y bueno, ya lo escuchó, hay que estar atento, es un tema sumamente delicado. Y bueno, nos despedimos. Si usted no alcanzó a ver todo el programa, síganos en redes sociales como Consejero Empresarial TV o Cohen TV. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó.